Bienvenidos a todos a un nuevo Legal Insight, Legal News. Hoy tengo el placer de estar conversando con Stanislao Marina y con Daniel Orlansky, ambos miembros de la firma Baker McKenzie, oficina argentina, y ambos también lideran la práctica de derecho de trabajo de la oficina de Baker. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Augusto, muchas ¿Cómo gracias por la estás, invitación. Augusto? Bien, bien, la verdad que muy contento de tenerlos aquí para conversar de un tema que es muy actual y que está levantando mucha polvareda porque ya he visto varios artículos y notas en los medios vinculados con el tema del costo laboral, pero desde la perspectiva de los conflictos, ¿no? Y de los juicios, ¿no? Entonces queríamos conversar con ustedes sobre cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, que tiene el empresario argentino frente a un juicio laboral, ¿no? Entonces, quería comenzar con esta pregunta, ¿no? Así amplia. ¿Cuáles son esos Sí, desafíos? bueno, si me permiten, tomo la palabra. A la hora de litigar en Argentina, los empleadores se enfrentan a desafíos de los más diversos. Hay distintos factores que influyen en estos desafíos, a su vez, ¿no? A modo de ejemplo, se me ocurren distintas cuestiones que pueden ser procesales, criterios de interpretación de las normas, mismo el alcance que tienen estas normas, y, bueno, por supuesto, desde ya la casuística en particular que tiene cada litigio, ¿no? Ujú. Eh, Ok. den- Dentro de los desafíos, ¿cuáles que podemos mencionar? Se me ocurre la forma de calcular la indemnización por despido, la incidencia que tiene la aplicación de las multas por incorrecta registración en los montos de reclamo. A su vez están los distintos criterios de actualización de los créditos laborales, eh, el rol que juega el principio protectorio a la hora de interpretar la prueba y mismo a la hora de ofrecer la prueba en una defensa en el laboral. Y, Y y acá Estanislao o Daniel, ¿no? Quería un poco profundizar cada uno de estos ítems que estás mencionando, Estanislao, que es ¿cuál es el criterio, ¿no es cierto?, que hoy los tribunales están aplicando para calcular las indemnizaciones? Bueno, eh, el gran tema que plantea Stanislao es el tema de la incertidumbre que enfrentan las empresas. La incertidumbre en lo que tiene que ver con el cálculo de la indemnización está dado porque va a depender de si el juicio radica en provincia de Buenos Aires, si radica en la capital federal o en el interior. Cada jurisdicción tiene un criterio diferente de cómo calcular la indemnización, en función de la autonomía que tienen los jueces y en función de los diferentes criterios que van teniendo a lo largo del tiempo. Tenemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ellos calculan eh, el aguinaldo sobre la indemnización por antigüedad, mientras que en la ciudad de Buenos Aires no se calcula. Tenemos que el bono, si se paga un bono anual o alguna gratificación en la capital federal, dependiendo de si tiene o no alguna métrica o algún criterio de evaluación de desempeño, entrará en la base de cálculo de la indemnización o no. El criterio general es que si tiene una evaluación, si está sujeto a alguna evaluación de desempeño, de resultados, algo que sea objetivo, no debería formar parte de la base de cálculo, pero después nos vamos a encontrar con que el desafío va a estar en que la empresa tiene que poder demostrarlo en el juicio, y ya ahí tenemos otro desafío que es el tema de cómo se prueba, ¿no? Que es otro de los temas que tenemos para más adelante. Pero bueno, Ahora, son... acá, Daniel, te interrumpo, ¿no? Pero en esto que vos estás mencionando, imagino que esto impacta de lleno en todo lo que tiene que ver con previsiones, ¿no? Es decir, cuando la empresa tiene que previsionar en sus balances, más o menos cuánto esto le va a salir, es ¿qué es? ¿Un cinco dígitos Toda esta temática oscilantes? tiene que ver con la incertidumbre y cómo calculás o cuál va a ser la previsión que la empresa va a tener que hacer al momento de estimar la contingencia para su balance.
Va a depender, en este caso que estamos hablando, de, bueno, si es en capital o en provincia o en el interior, cuál es el criterio que aplica cada jurisdicción para calcular la indemnización. Si Bien. tenía un bono en la base de cálculo, si había acciones, si no, de diferente, va a haber que tener en cuenta la jurisdicción y si sabemos cuál es el criterio de la sala que interviene o cuál es el criterio mayoritario, bueno, orientarnos hacia ese criterio al momento de hacer una previsión. A ver, vayamos un poquito al tema multas, ¿no? Que hoy hay mucho ruido incluso desde el punto de vista político, ¿no? Muchos candidatos que están proponiendo esto de eliminar las multas, ¿no? Cuéntenos un Como, poquito qué está pasando alrededor de este tema. Sí, bueno, para hablar de lo que es el impacto de multas en las previsiones de las contingencias laborales, me parece que es necesario hacer una breve introducción, ¿no?, a este mundo de las multas por incorrecta registración. Cuando hablamos de multas por incorrecta registración, hay que hacer mención a dos normas principales que rigen en esta materia. Por un lado tenemos la Ley de Empleo, que es la Ley 24013, y por el otro la Ley 25.323. La aplicación de estas normas es alternada y va a depender del momento en el que el trabajador decida intimar por lo que considera que es una incorrecta registración de su relación laboral. Eh, a ver, si el trabajador reclama estando vigente el vínculo laboral, va a ser de aplicación la Ley de Empleo. En su defecto, se aplica la Ley 25.323. La Ley de Empleo es un tanto más compleja y a su vez las multas que prevé son más severas, ¿no? Eh, Porque la ley 25.323 se limita a duplicar la indemnización por antigüedad en los supuestos de una relación incorrectamente registrada, ya sea total o parcialmente. La ley de empleo, en cambio, lo que duplica es el total del paquete indemnizatorio, ¿no?, incluyendo la indemnización por antigüedad, la indemnización sustitutiva de preaviso y la integración del mes de empleo. Sumado a que estipula una multa adicional equivalente a una cuarta parte de remuneraciones que estén fuera de registro a lo largo de la relación laboral y a valores reajustados. Ahora, acá Sí. Stanislao o Daniel, bueno, esta pregunta se la voy a hacer a Daniel porque Daniel, como yo, peina canas. Vos, Stanislao, sos muy jovencito. Porque estas leyes, si mal no recuerdo, corrígeme Daniel, tienen que ver con la época, ¿no es cierto?, de la década del 90, ¿no? Cuando se quería sancionar el empleo negro y de esta manera promover o incentivar a las empresas a justamente blanquear el empleo irregular. Llama la Correcto. atención que muchos años después llegamos con la misma problemática, como parecía ser como que no se ha logrado el objetivo pretendido por la ley, ¿no? ¿Es así? Es así. Lamentablemente, la regularización laboral, sobre todo en las pequeñas empresas, es una deuda pendiente. Mm, Y claramente tiene que ver con los costos, de las cargas sociales y todos los costos asociados a tener empleados en blanco. Es, ok. en la medida en que esos costos se mantengan altos, va a ser un incentivo para no registrar y después va a ser una cuestión de especulación de ese empresario si le conviene al momento de la salida negociar y ahorrarse todo lo que, digamos, se ahorró de cargas sociales y Correcto. pagar la indemnización o negociar en ese momento el despido, y hacerse cargo eventualmente de algún reclamo laboral. Pero bueno, digamos, esto es en consecuencia de todo ese paquete que se vio ahorrado a lo largo del tiempo. Entonces es un gran incentivo el no tener a la gente en blanco. Ahora, estamos hablando de un tema que hoy es muy actual en la Argentina. Ustedes son miembros de una firma internacional, ¿no? Estos números, estos costos, estas contingencias, hoy, ¿son un elemento que pesa para el inversor que quiere de pronto invertir dinero en Argentina? ¿Es un factor Total, que es una barrera de entrada, podemos decir?
no sé si una Yo barrera de diría, entrada, ah, sino un factor a tener en cuenta, ¿no? Eh, Hablando de lo que es incertidumbre y desafíos que deben sortear los empleadores, pongamos un ejemplo relativo a esta temática de las multas que estamos hablando. En las empresas es muy usual que los empleadores entreguen a sus empleados herramientas de trabajo o mismo beneficios cuya naturaleza salarial hoy en día está en pugna, ¿viste? Eh, Mismo los jueces no tienen un criterio unánime en relación a si estos beneficios y herramientas son de naturaleza remunerativa o no remunerativa. Eh, a modo ejemplificativo, trayendo esto a la práctica. Muchas empresas decidieron en su momento ofrecer a los empleados, en calidad de beneficio social, una mejora del plan de cobertura de salud, ¿no? Eh, esta mejora en el plan implica que la empresa se hace cargo del diferencial eh, que hay que abonar por encima de la derivación de aportes y contribuciones de la seguridad social. Correcto. Eh, Esto a diario nosotros vemos en la práctica que los empleados plantean que este beneficio en realidad forma parte de su salario. Y si Perdón, ¿son no, los empleados o son los abogados de los empleados? buena pregunta. bueno, ¿No? el reclamo, digamos, el abogado lo hace en representación de su cliente, así que siempre es el empleado el que reclama por intermedio de su abogado. Pero podemos decir que son un incentivo a la hora de reclamar, ¿no? Estas multas. Claro, tal cual. Claro. Yo creo, a ver, Augusto, lo que vos preguntaste antes respecto de si es un elemento de consideración de las empresas multinacionales al momento de decidir una inversión, todo esto que estamos hablando hoy no, porque son costos en definitiva asociados a litigios y todos estos costos no son considerados en los números fríos de las empresas al momento de decidir una inversión. Lo que Bien. van a ver es cuál es el costo laboral, cuánto pagan en Cargas dólares, cuánto es el sociales. costo, cuál es la... En realidad, si van a decidir una inversión o no, va a pasar por otros temas, van a decidir cuál es la rentabilidad, qué posibilidades tienen o no de repatriar capitales, este, eh, el factor laboral va a ser un costo más. Bien, Lo que pasa es bien. que muchas veces al no mensurar las consecuencias de estos juicios, les termina afectando el resultado. Claro, Y ahí claro. les termina afectando el resultado, digamos, de toda la gerencia y todo lo que están afectados al bono en función del desempeño de la compañía en Argentina. Bueno, a ver, nosotros la vez pasada tuvimos un evento, donde justamente un evento que era Stock Options Actualidad LATAM, y uno de los que participó del evento fue la oficina de Baker McKinsey Colombia. Ujú. Y cuando escuchaba, por ejemplo, al abogado de Perú, que era de la firma, ahora no recuerdo el nombre, pero una firma importante de Perú, él nos compartía de que en Perú existe un 245 como tenemos en Argentina, pero que tiene un límite. No, no es un mes por año de antigüedad, es un mes por como máximo 10 años, ¿no? Con lo cual eso también, a vos como inversor, sabes que ese es tu costo total, ¿no es cierto? Van a ser 10 años como máximo, ¿no? También lo hablaba con un abogado laboralista en Francia, argentino, tiene un despacho en Francia. Y, también y hablo de Francia, que es un país bastante protectivo del trabajador. Y sin embargo, como se llama, también tienen un 245 ayornado, ¿no? No, no es esta cosa que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Que me parece que es me parece a mí, ¿no? Es la gran reforma que está faltando acá. Este, tengo entendido que la Cámara del Trabajo cambió el criterio de actualización de los créditos laborales. ¿Es esto así? Sí, más o menos en septiembre del año pasado, decidieron
que ya era hora de rever el tema de los intereses porque venimos con una inflación muy alta que se viene acumulando a lo largo del tiempo y las tasas que estaban dando, a pesar de ser tasas activas, considerando juicios de 5 o más años, no estaban reflejando adecuadamente la desvalorización de los montos. Entonces decidieron recurrir a algún mecanismo de repotenciación, digamos, del crédito, que no sea lisa y llanamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la actualización. Entonces recurrieron a un sistema del Código Civil de capitalización anual de los intereses que el artículo 770 habilita para diferentes escenarios judiciales, ¿no? Bueno, esto es parte de la incertidumbre que estamos teniendo. Si vos tenés un juicio en la provincia de Buenos Aires, a hoy se está aplicando la tasa pasiva digital. Si lo tenías hasta el año pasado en Capital Federal, te aplicaban la tasa activa. Ahora, a partir de septiembre del año pasado, se aplica la tasa activa, pero capitalizada anualmente. Y dependiendo si el juicio recae en la sala 2 o en la sala 8, no aplican la capitalización anual, sino la capitalización por única vez. Y dependiendo si cae en la sala, no sé, en la sala 4 o en la sala 9, esa capitalización anual va a tener un tope para que no se vaya por encima de un monto que se fijó en el índice de precios al consumidor o en el RIPTE, dependiendo de la sala, más un 6% anual, o sea, algo como para fijar un tope que no vaya más allá de la inflación, pero en el resto de las salas no fijan tope y que queda todo librado a la discusión. Entonces los números son en muchos casos escandalosos, y esto dio lugar a que diferentes cámaras, no sé, desde la UIA, la sociedad rural, muchas entidades se presentaron ante la Cámara y le pidieron y ante la Corte, y pidieron que se revise esto, porque estaba generando resultados muy escandalosos. A título de ejemplo, digamos, mirá, un juicio, hicieron un cálculo económico de la sociedad rural, este ejemplo nomás. Un juicio de 1.000 pesos de 2013 en la provincia de Buenos Aires, a hoy con intereses, 3.000 pesos más, está en 4.000 pesos fines de 2013 a marzo de 2023. O sea, se multiplicó 4 veces, de 1.000 se fue a 4.000. En la Capital Federal ese juicio, hasta el año pasado, aplicando esa misma tasa, estarías hoy en 4.600 pesos, o sea, 4.466%. Aplicando otro tipo de tasa, que es las tasas combinadas, estarías en 5.700. Y aplicando el acta, estás en 49.200 pesos. Es decir, que juicios que hasta el año pasado estaban en el orden de los 4.000 a 5.700 pesos, hoy están en 49.000. Wow, De esto estamos hablando. wow, wow. ¿Y esto se aplica para juicios en trámite? Sí, Es sí. decir, que si yo hoy tengo previsionado mi balance 4.000, de pronto paso a Al año 49.000. siguiente, por impacto de la tasa, te cambió el balance. Wow. De esto estamos hablando. Eh, es que esos son los juicios más drásticos, los que tienen mucha antigüedad en el proceso. Por eso, este es un juicio del 10 años 2013, atrás. 10 años de juicio. Y esto es lo que está pasando. O sea, vos ves que la inflación acumulada desde el 2013 al 2023 no fue un 300%, fue más. Entonces los jueces se vieron en la obligación de
de hacer algo con todo esto. Pero esto claramente va a impactar en los balances. Sí, y es Y esto, y desproporcionado. esto, y esto, perdón, ¿no? Interrumpo, esto puede llegar a ser como una suerte de mensaje para las empresas, como para incentivarlas a que se sientan a negociar y cierren los Y conflictos. sí, yo creo que todo este contexto que estamos hablando hoy, la inseguridad en cómo calcular, la facilidad que hay para demandar, los intereses, los costos, etcétera, etcétera, es como que te llevan a tener que ver de resolver el conflicto por la vía de la conciliación y no diferirlo a un juicio de 10 años. Tenés que estar Porque, muy seguro, tenés que Un estar claro, muy riesgo muy seguro grande. de poder ganarlo. bien, bien. Entonces, ¿no? Un poco para ir cerrando esta tan interesante charla y actual, la verdad. A nivel procesal, ¿no? ¿Cuáles son hoy los desafíos o los problemas que están teniendo las empresas? Bueno, o sea, vos tenés, en primer lugar, el plazo. O sea, un juicio de 10 años o un juicio de X años, o sea, ya de movida te está impactando en intereses, te está impactando en que por ahí a lo largo del tiempo ya no tenés a los testigos. Un juicio largo ya perdiste a los testigos. Este, para cuando llegó la sentencia, muchas veces la empresa ni existe. Eh, Después tenés otros temas que tienen que ver con el monto de inapelabilidad, que son temas procesales quizás, que para llegar a la corte, porque tenés sentencias que son, que vos considerás que son arbitrarias, tenés que apelarlas, la Cámara no te habilita el recurso, tenés que ir en queja, la Corte no te habilita el recurso normalmente, es un recurso extraordinario, tenés que pagar hoy en día 300.000 pesos para que te habiliten la queja, con altas probabilidades de que te lo rechacen, es decir, tenés un montón de desafíos procesales, este, te, te condenan, tenés que entregar el certificado de trabajo, tenés que ir y pagar las cargas sociales por todo el periodo, porque debes confeccionar el certificado de trabajo que se considera que debiste haber registrado esa diferencia salarial o ese periodo que no estaba registrado. Es decir, tenés muchas consecuencias procesales que no son tenidas en cuenta, ¿no? Normalmente. Es decir, que Este, hoy como empresario, frente a la realidad concreta de un despido y de una eventual demanda, pareciera ser como que el, el camino más inteligente o el más eficiente es algo que esté muy seguro de que gano el juicio, es cerrar, ¿no es cierto? y En el sí, ciclo, y sí, ¿no? mejor tratar uno de resolver sus problemas que tratar de que los decida el juez. Además porque, y esto digamos quizás Estanislao lo puede profundizar, pero digamos esto de que estamos dejando que el juez decida y cuál es la mentalidad que tiene el juez. Ok, A ver, bien. Estanislao, que... ¿Qué podés Sí, aportar, Sí, Estanislao? sí, sí. Bueno, en lo que hace a una cuestión más bien procesal es la influencia que tiene el principio protectorio a la hora de claro, interpretar la producción de las pruebas, ¿no? Y también a la hora del empleador plantear una defensa, cuáles son las pruebas que tiene que ofrecer para probar los hechos que alegan su defensa. No tiene que limitarse solamente a probar lo que hace a su defensa, sino también a los hechos a demostrar que los hechos que alega el actor son improcedentes o incorrectos. Bien. sea, la visión que tienen los jueces en base a la ley, o sea, no es que primero, digamos, tienen una visión ya de por sí, digamos, en función de cómo es el proceso de selección, etcétera, digamos, y la base del derecho laboral es la base del derecho protectorio, entonces ya tienen una visión tendiente a, si bien tienen que ser imparciales, pero tienen una visión tendiente a favorecer, porque la ley misma establece que en caso de duda sobre la prueba o el mérito de la prueba tiene que fallar a favor
del trabajador, o en caso de dudas sobre cómo interpretar la ley. Entonces, ya estás jugando un partido donde ya tenés inclinada la cancha. A eso agregale todo lo demás que hablamos hoy. Sí, 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 es complicado. Con lo cual, muy acertado este encuentro con ustedes para conversar de estos temas. Hemos compartido ideas con Daniel Orlansky y Estanislao Marina, abogados de la firma Baker McKenzie. Daniel, Estanislao, muchas gracias por su tiempo, por haber abierto esta posibilidad de conversar con ustedes sobre realmente un tema que preocupa y del que todo el mundo está hablando. Gracias, ¿eh? Gracias, Gracias a Augusto. vos, Gracias Augusto. por convocarnos. Un abrazo. Hasta luego.